Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Qué gusto que nos acompañen en un episodio más de Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. En esta ocasión dedicado a terapia respiratoria. Hoy tengo una invitada muy especial, una agremiada de nosotros, a Alicia Castro, quien es licenciada en terapia respiratoria de la Universidad Santa Paula. Ella es especialista en rehabilitación pulmonar, magíster en salud integral y movimiento humano con énfasis en salud de la Universidad Nacional y coordinadora del equipo de rehabilitación cardiopulmonar, oncológica y obesidad de la clínica Motion Med Costa Rica. Además, expositora internacional en congresos de FELATERE en México y AMSI Colombia. Bienvenida, Alicia. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá y estar exponiendo un poquito de lo que hacemos. El tema que tenemos hoy, escuchen, beneficios, importancia y trabajo multidisciplinario en rehabilitación cardiopulmonar de pacientes con enfermedad cardíaca, pulmonar u oncológica. Entonces, para iniciar, doctora, ¿qué es esta rehabilitación cardiopulmonar y cuáles son los principales objetivos en pacientes con enfermedad cardíaca, con enfermedad pulmonar o con enfermedad oncológica? Ok, bueno, es un tema bastante amplio, pero voy a tratar como de reducirlo un poco y hacerlo de lo más entendible posible, por así decirlo. La rehabilitación cardiopulmonar es un programa médico supervisado de ejercicio físico que se enfoca en pacientes con esas enfermedades que ya mencionamos, pacientes de rehabilitación cardíaca, de rehabilitación pulmonar, de rehabilitación oncológica y pacientes también con obesidad. La idea de esto es hacerles el ejercicio prescrito. ¿Qué significa prescripción del ejercicio? Es como si fuera algo más de su tratamiento, como una píldora más de su tratamiento. Entonces va a ser completamente individualizado, tomando en cuenta todos los medicamentos que tiene esa persona, todas las afectaciones que tiene esa persona, y así se le hace una prescripción del ejercicio enfocado, individualizado en esa persona. Entonces, por ejemplo, si es un paciente cardíaco, se va a tomar en cuenta los medicamentos que utiliza, las otras enfermedades o comorbilidades que tenga. Si es un paciente pulmonar, se le va a incluir, además del ejercicio físico, se le incluye ejercicios respiratorios, por ejemplo. También al paciente cardíaco, ¿por qué no? Porque hay estudios que dicen que el ejercicio respiratorio funciona para bajar la presión arterial, por ejemplo. Entonces, igual, va a ser muy individualizado, supervisado también, monitorizando siempre signos vitales como presión arterial, frecuencia cardíaca, oxigenación, ¿verdad? Por ejemplo, en pacientes oncológicos también, dependiendo de la fase en que estén, si están con quimioterapia, si están con radioterapia, ese tipo de cosas, va a incluir esta parte del ejercicio, se van a tomar en cuenta todo eso. Entonces, la rehabilitación cardiopulmonar es un ejercicio individualizado, prescrito por un grupo multidisciplinario, ¿verdad? Es importante también mencionar eso, que son no solo, digamos, en el equipo lo ideal, ¿verdad? Idealmente debe estar un prescriptor del ejercicio, un médico, un nutricionista, un psicólogo. Eso es como lo mínimo, un terapeuta respiratorio, un terapeuta físico, ¿verdad? Eso es lo mínimo, pero dependiendo de todas las situaciones o enfermedades que tenga este paciente, también vamos a requerir todavía más profesionales. Porque es tan fundamental que estos pacientes no se queden únicamente con el tratamiento médico o incluso farmacológico, ¿verdad? Sino que pues también complementen con este proceso de rehabilitación en donde entra en juego, ¿verdad? La parte de terapia respiratoria. Sí. Año a año y principalmente después de COVID nos hemos dado cuenta que el ejercicio físico es sumamente importante.
el papel de la masa muscular, por ejemplo, el papel del ejercicio respiratorio, el terapeuta respiratorio que vino como a decir, yo estoy aquí en pandemia, ¿verdad? Después de eso, como que hubo como mayor necesidad y también hubo mayor educación a las personas sobre lo que es terapia respiratoria. Pero es fundamental para este paciente cardíaco, pulmonar, oncológico, un paciente que viene saliendo de una UCI, por ejemplo, un paciente que va para una cirugía. Es sumamente importante que realice ejercicio físico supervisado, prescrito, para que esos efectos de esa enfermedad que tuvo o que tiene sean mínimos, para que haya menos efectos secundarios, para que haya menos hospitalizaciones, para que vaya preparado de la mejor forma a una cirugía, para que, por ejemplo, en la parte oncológica, los efectos de la quimio y la radioterapia sean menores. Entonces es sumamente importante que este paciente utilice el ejercicio como otra medicina. No solo el medicamento para la hipertensión, no solo el inhalador que tiene esa persona, sino también el ejercicio sea parte de esto. ¿Por qué? Porque el medicamento generalmente ataca una cosa. Por ejemplo, el medicamento para la diabetes actúa sobre la glucosa en sangre. Actúa haciendo que este paciente tenga mejores niveles de glucosa en la sangre. Solamente es una tecla. Pero ¿qué somos? Somos seres integrales. No solo somos un corazón, no solo somos un pulmón, no solo somos unos músculos, somos seres integrales. Entonces, es así que el ejercicio físico viene a jugar un papel sumamente importante, ¿verdad? Porque nos ayuda a nivel integral. Nos ayuda no solo a bajar el azúcar, sino a disminuir la presión arterial, sino que a mejorar la oxigenación, a mejorar también la parte circulatoria. Entonces es un conjunto, ¿verdad? ¿No? Es, digamos, sumamente importante porque nos ayuda a nivel integral. A nivel integral. ¿Cuáles, doctora, han sido los principales beneficios ahora que mencionaba precisamente lo que dejó el COVID, ¿verdad? Precisamente cuáles son esos beneficios más significativos que han demostrado que esta rehabilitación cardiopulmonar funcionan en la vida de los pacientes? Bueno, a nivel global, lo más importante es que estas personas sean más funcionales, que un adulto mayor, por ejemplo, sea funcional, pueda llevar las compras del supermercado, pueda agacharse, pueda jugar con sus nietos. A nivel, digamos, laboral es sumamente importante porque ¿qué vimos en COVID? Que muchas personas quedaron incapacitadas de por vida, personas jóvenes, todavía en un periodo laboral, debido a las secuelas que tuvo. Entonces, toda la parte, por ejemplo, laboral de esa persona se vio afectada. Entonces, la rehabilitación pulmonar o cardiopulmonar viene a ayudar a esas personas a tener mejor calidad de vida, a tener menos exacerbaciones o menos hospitalizaciones. Por ejemplo, al paciente pulmonar se le hacen ejercicios respiratorios que nos ayudan a fortalecer el sistema respiratorio. Entonces, esa persona va a tener menos recaídas, menos crisis respiratorias, crisis asmáticas, menos secreciones, va a poder manejar sus secreciones de mejor manera, va a tener menos medicamentos que utilizar también. Entonces, nos ayuda a evitar hospitalizaciones, a evitar muchas veces las exacerbaciones. Nos ayuda a mejorar la calidad de vida, ¿verdad? A nivel fisiológico funcionan un montón de factores que nos ayudan con el ejercicio físico, pero tiene que ser, como antes lo decía, prescrito. Un ejercicio físico, no a lo loco, como dicen, ¿verdad? No que solo voy a hacer ejercicio y no veo los beneficios, sino tiene que ser supervisado por alguien que sepa, por un equipo multidisciplinar. A nivel de prevención y diagnóstico, ¿cómo influye la rehabilitación en la reducción de complicaciones
o precisamente recaídas también, ¿verdad? En estos tipos de enfermedades puntuales que estamos conversando hoy. Se ha visto, por ejemplo, que el ejercicio físico ayuda en muchos factores. Por ejemplo, en las personas con cáncer. Se ha visto, y hay un estudio muy bueno que habla sobre el diagnóstico del cáncer en personas que tienen buena masa muscular y las que no. Se ha visto que las personas que tienen buena masa muscular ayudan o mejoran en un 50% su enfermedad. Tienen menor mortalidad. Tienen menor mortalidad los pacientes que tienen mayor masa muscular. Entonces, por ejemplo, ya se sabe que el ejercicio físico ayuda a prevenir enfermedades, ayuda a mantener un peso saludable, ayuda a bajar los niveles de glucosa, ayuda a bajar los niveles de presión arterial, ayuda a mejorar la oxigenación. Ya todos estos son beneficios que se saben del ejercicio físico. Ahora, estos pacientes realizando ejercicio físico adecuado, supervisado y controlado es un plus para evitar complicaciones. E igualmente la prehabilitación. ¿Qué es prehabilitación? Es ejercicio físico supervisado, prescrito para personas que van para una cirugía. Ya se ha visto, digamos, acá en Costa Rica se hace la prehabilitación en trasplante de corazón, trasplante de pulmón, cualquier tipo, ¿verdad? De todo lo que es tórax, se hace prehabilitación. Eso quiere decir que el paciente va a hacer ejercicio físico y llegar en las mejores condiciones a esa cirugía. A la cirugía. A nivel de, hablando precisamente del papel del terapeuta respiratorio, que es lo que a nosotros, ¿verdad? A nivel de colegio, ¿verdad? Tratamos de resaltar pues ese trabajo. ¿Cuál es el papel que desempeña un terapeuta respiratorio que lo hace, digamos que su aporte lo hace diferenciarse dentro de ese equipo de salud? Es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora, ya con todos los artículos científicos que hay a nivel internacional, se sabe que el ejercicio respiratorio ayuda no solo en pacientes pulmonares, sino en pacientes, como te comentaba antes, hipertensos. El ejercicio respiratorio ayuda a bajar la presión arterial. Entonces, en pacientes con obesidad ayuda a tener una mejor expansión del tórax, a tener más aire. Entonces, en pacientes pulmonares, con mucha más razón, un paciente pulmonar yo no lo puedo rehabilitar si no le hago ejercicio respiratorio. Entonces, el terapeuta respiratorio viene a cumplir esta función fundamental dentro de los equipos multidisciplinarios en los hospitales y también a nivel privado, ya que el ejercicio respiratorio tiene que ser incluido en todo el ejercicio físico. Entonces se prescribe no solo el ejercicio físico que es cardiovascular, por ejemplo, un cicloergómetro, una banda, ¿verdad? Una banda sin fin. No solo la parte de pesas, que también es sumamente importante. También, además de eso, tenemos que incluir ejercicio respiratorio. Y hay muchos dispositivos, aquí por dicha en Costa Rica contamos con muchos dispositivos que nos ayudan a fortalecer. Hay unos dispositivos que son para mal manejo de secreciones, por ejemplo, si la persona tiene tos con flemas. Hay otros dispositivos que nos ayudan a expandir ese pulmón, a oxigenar mejor, a mantener una oxigenación alta. Y hay otros que nos ayudan directamente a los músculos respiratorios, porque también utilizamos músculos para respirar, ¿verdad? Entonces, esos músculos, si están debilitados, también me van a afectar en la parte respiratoria. Entonces, es como todo un conjunto multidisciplinar que nos ayuda, digamos, en fin, a los beneficios del paciente, que al final, al cabo, es eso lo que queremos, ¿verdad? Que este paciente se recupere, no solo se recupere, sino lleve su vida normal y que además de eso esté mejorando cada día. Hasta el momento no se sabe o no existe una píldora o una pastilla o un medicamento que simule los beneficios del ejercicio físico. Lo han querido hacer, pero no se ha hecho hasta el momento. Entonces, dentro de ese plan de ejercicios, si va la parte física, la parte muscular, la parte respiratoria, es un éxito para el paciente, para su recuperación, para evitar complicaciones y todo lo que ya hemos hablado. Al principio, Alicia, nos hablabas precisamente de lo que sería un equipo ideal
¿verdad? Donde estuviera terapia respiratoria, donde también hubiera presencia de fisioterapia. En la práctica diaria, ¿verdad? Aparte de terapia respiratoria, ¿cuáles profesionales son los que suelen involucrarse en este equipo multidisciplinario? Idealmente, como te decía, médico, ojalá que esté con la parte de fisiología del ejercicio, que tenga una especialidad, un fisiatra, por ejemplo, que es el que se encarga de toda la parte muscular y ósea, un fisioterapeuta o un terapeuta físico, que son los encargados de la prescripción en la parte de, más que todo muscular, y además de eso ver si hay alguna lesión, por ejemplo, en ese paciente. Trabajamos también con terapia de lenguaje, ya que los terapeutas de lenguaje son sumamente importantes cuando un paciente estuvo intubado, que tiene debilidad, que tiene estuvo tal vez con una traqueostomía. Entonces necesitamos ese terapeuta de lenguaje también para que nos estimule el habla, nos estimule las cuerdas vocales, nos estimule la parte de deglución también. En adulto mayor necesitamos, y también en niños pequeños, necesitamos el terapeuta ocupacional, por ejemplo, el que nos va a ayudar también para estimular ciertas condiciones que tienen estos pacientes después de un internamiento prolongado, por ejemplo. Es sumamente importante trabajar también con nutrición, porque a lo mismo que el ejercicio físico es igual de importante la parte de nutrición, o sea, no podemos trabajar físico si el paciente se me alimenta mal. Hay algunas condiciones pulmonares que hacen que un paciente, por ejemplo, no coma demasiados carbohidratos. O en el caso de un paciente de rehabilitación cardíaca, en algunos momentos les dan dietas sumamente diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, también la parte psicológica. Un paciente normalmente pasa muy seguido, desgraciadamente, pero un paciente que estuvo en un internamiento prolongado va a tener alguna, ¿verdad?, secuela emocional de ese internamiento, más si estuvo en una UCI, si estuvo intubado, ¿verdad? Ese paciente también va a necesitar un apoyo psicológico, que también es sumamente importante para la recuperación adecuada. Entonces, en este caso, nosotros trabajamos mucho con muchos profesionales, el cardiólogo, el neumólogo, por ejemplo, el otorrino, el alergólogo, porque somos seres integrales, no solo un corazón o un pulmón, somos seres integrales, entonces necesitamos trabajar en conjunto. Alicia, muchas veces los pacientes sienten temor o incluso desmotivación para empezar un proceso, ¿verdad?, de rehabilitación como eso. ¿Cómo los podemos motivar? ¿Cómo podemos motivarlos, verdad? Eso es parte de lo que comentaba antes, digamos, es muy común que un paciente después de un entrenamiento prolongado tenga miedo. Es muy común que un paciente después de una cirugía cardíaca tenga miedo a hacer ejercicio. Tienen falta de aire después de que pasaron un encamamiento prolongado, por ejemplo, sus músculos están debilitados. Caminan suben 2 gradas y ya les falta el aire. Entonces ellos piensan que por sentirse así no van a poder hacer el ejercicio, y es todo lo contrario. En otros países se realiza la rehabilitación desde que el paciente está encamado, desde que el paciente inclusive está con ventilación mecánica, que eso se llama movilización temprana. En Costa Rica, lastimosamente, no lo hacemos desde ahí. Todavía en algunos hospitales ahí se intenta hacer un poco de movilización temprana, pero lo ideal es que el paciente después del internamiento pase el mínimo tiempo para que inicie la rehabilitación. Pero como te comentaba, tiene que ser supervisado, tiene que ser en un lugar adecuado. Aquí en Costa Rica, por dicha, tenemos uno de los centros de rehabilitación cardiopulmonar más importantes de Centroamérica, que está en San Juan de Dios. Entonces, gracias a ese proyecto se han replicado por muchos hospitales del país. Y también a nivel privado, pues no existen muchos, pero ya existen algunos. Entonces, el paciente después de eso sí es importante que haga. Eso le va a ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida, a tener menos hospitalizaciones, a que pueda recuperar
¿verdad? Tenemos pacientes que tenían tal vez muchos años de tener oxígeno, porque salieron de una hospitalización o de una crisis con oxígeno y después no hicieron rehabilitación, entonces se quedaron con el oxígeno, años. Que ya después, realizando ejercicio físico supervisado, ejercicio pulmonar, ejercicio de contrarresistencia, ejercicio cardiovascular, pudieron recuperarse. Entonces, hay muchos casos de éxito de pacientes. De hecho, es, digamos, muy lindo ver cómo el paciente se va recuperando, y yo creo que es eso la motivación que yo les daría, porque es muy lindo ver cómo ellos se recuperan y la familia ver cómo se recupera esa persona, que tal vez de haber estado en cama sin poder moverse, allá volver a su vida habitual, volver ya a hacer ejercicio, por ejemplo. Personas que tal vez antes de esa crisis o de esa enfermedad no podían hacer ningún ejercicio, sentirse útiles en la sociedad, en la familia. Entonces es muy bonito en realidad ver cómo estos pacientes se recuperan, y yo creo que la motivación sería esa. Hace mucho tiempo se creía que el paciente, por lo menos cardíaco, no se podía mover. Sí. No sé si en algún momento escuchaste como alguna historia así, claro, ¿verdad? No se podían agitar, no podían hacer muchas cosas. Tienes razón. Y ahora se sabe que no, que es todo completamente lo contrario. Necesito hacer ejercicio porque el riesgo de que esa persona vuelva a sufrir otro evento es mayor si la persona no hace rehabilitación cardíaca, por ejemplo, en ese caso. Se sabe que la enfermedad cardíaca es la muerte número 1 a nivel mundial y número 1 en Costa Rica. Y seguida por la enfermedad pulmonar. Y son enfermedades multifactoriales. Digamos, son, por eso te decía que tiene que ser todo en conjunto, tiene que ser integral. Son multifactoriales por el hecho de que, por ejemplo, una hipertensión. ¿Qué pasa con la hipertensión? Yo doy una pastilla para que baje la presión arterial, pero al final esta, digamos, es multifactorial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la alimentación de esa persona, con el sueño, duerme bien, tiene un trabajo de noche, duerme cuántas horas en la noche, está bien hidratado o está deshidratado, tiene mucho estrés o no tiene mucho estrés, tiene un peso adecuado o está en sobrepeso. Todas esas cosas influyen en la presión arterial. Entonces son enfermedades multifactoriales que se tienen que atacar de esa manera, multifactorial también. Hablando precisamente de los pacientes oncológicos, ¿qué beneficios específicos? Usted, bueno, tiene mucha experiencia, ¿verdad? Ahora al principio veíamos el currículum. ¿Qué beneficios específicos podríamos decir, ¿verdad? Que aporta esta rehabilitación cardiopulmonar a pacientes ya, ¿verdad? Con este grado de tratamientos, ¿verdad? O con un nivel de enfermedad como cáncer. En la parte oncológica es increíble el cambio que puede hacer una persona con rehabilitación, con ejercicio físico, a una persona que no. Yo sé que en el cáncer es muy difícil tal vez con personas porque se sienten muy fatigados, se sienten muy cansados, tienen muchos síntomas, a veces vómitos, ¿verdad? Pero el ejercicio físico ataca estos problemas. Le ayuda a la persona a disminuir la fatiga asociada al cáncer. Le ayuda a mantener su masa muscular, que en el cáncer es lo más importante. Entonces, de hecho, los estudios científicos dicen que en cáncer se debe hacer ejercicio de alta intensidad. Entonces, poner una persona en un proceso de cáncer, de quimioterapia o radioterapia, hacer ejercicio de alta intensidad es difícil. Es muy difícil. Por eso se ocupa un equipo multidisciplinar. Pero se ha visto, y hay estudios increíbles, lindísimos, de los beneficios que tiene a nivel. Se dice que al menos con la quimioterapia reduce los efectos secundarios y hace que este medicamento inclusive funcione mejor. En la parte de radio le ayuda muchísimo a toda la parte de cicatrización, de oxigenación. Entonces el paciente va a recuperarse mucho más rápido y va a tener menores secuelas, e inclusive la mortalidad se disminuye montones, que antes lo que le comentaba, que si es un paciente que tiene buena masa muscular, tiene menor mortalidad.
Entonces, en ejercicio, y ahí también viene sumamente importante la parte de terapia física, ¿verdad? Todo el tema del linfedema, todo el tema de también de movilidad cuando hay alguna cirugía, por ejemplo, un cáncer de mama, ¿verdad? Toda la parte de movilidad. Entonces, sí es muy importante también que se trabaje con un terapeuta físico que nos ayude en la parte del linfedema, de movilidad, de cicatrización, de la cirugía. Entonces, ahí también es muy, muy importante. El ejercicio físico, el ejercicio respiratorio es de gran ayuda en paciente oncológico. Muchos de estos medicamentos que se utilizan en paciente oncológico me hacen fibrosis pulmonar. Y es uno de los efectos secundarios también que tienen muchos medicamentos. Entonces, si no hago ejercicio respiratorio, puede ser que eso me vaya a provocar después una enfermedad producto de la quimioterapia, por ejemplo. Entonces, es fundamental incluir el ejercicio respiratorio en pacientes oncológicos. Cuando hay alguna cirugía también, que el tórax no se me puede expandir de adecuada manera, también necesitamos ejercicios respiratorios que nos ayuden a fortalecer esos músculos que están alrededor, esos músculos respiratorios que nos ayuden a aumentar el volumen y que nos eviten complicaciones. Los pacientes a nivel de caja tienen este soporte. Sí, Actualmente. Sí, pero como te decía, digamos, el centro de rehabilitación cardiopulmonar más grande del país está en San Juan de Dios. En hospitales centrales, digamos, sí hay rehabilitación cardiopulmonar. Sin embargo, no en todo se trabaja todo, ¿verdad? Y eso es lo que uno buscaría, ¿verdad? Porque muchas veces se trabaja la parte de terapia física, pero no con terapia respiratoria. O los pulmonares casi siempre los mandan a terapia respiratoria, pero no los mandan a terapia física o terapia cardiopulmonar, ¿verdad? Que lo ideal es todos en conjunto, ¿verdad? Todos. Para un mejor resultado, exacto. En lugares ideales, ¿verdad? En otros países, el paciente llega, hace ejercicio. Si es un paciente pulmonar, pasa a hacer ejercicio pulmonar. Si es un paciente con alguna lesión, pasa a terapia física. Si es un paciente que tiene que ir con nutrición, de una vez con nutrición, con psicología, de una vez psicología. O si lo tiene que ver el médico para algún ajuste de medicamento, se ve con el médico. Entonces, eso sería lo ideal. Cuesta mucho, pero eso sería lo ideal. En el mundo ideal. En el mundo ideal, exacto. ¿Qué avances, hablando ya precisamente, verdad, de lo que hay actualmente, qué avances recientes o buenas prácticas se están aplicando precisamente en Costa Rica en cuanto a este campo y bueno, cómo se puede potenciar, verdad? Pensemos desde nosotros, desde el colegio, verdad, como colegio profesional, desde el colegio de terapeutas o incluso, verdad, desde la parte del sistema de salud. Bueno, me encantó porque recientemente vi el Colegio de Terapeutas con una iniciativa de formar un comité de rehabilitación cardiopulmonar, lo cual me parece lo ideal. Eso es lo ideal. Eso lo vi recientemente, hace unos 10, 15 días que salió, y eso es algo sumamente importante para que nosotros como profesionales también nos podamos guiar y podamos tener también como una normativa y todo, ¿verdad? A nivel país, bueno, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica tienen especialidades en esta parte. Sin embargo, es muy enfocado en cardíaca y oncológica. La parte pulmonar ahí está como de solo los terapeutas respiratorios, pero es algo que generalmente se lleva también en un programa de estudios de una maestría con esta especialidad, ¿verdad? Entonces, la parte del colegio me parece genial que ya, digamos, se haga un comité para esa parte, que también valide los títulos que se hacen no solo a nivel nacional, sino también internacional, ¿verdad? Eso es bastante bueno. A nivel de caja, ¿verdad? El Hospital San Juan de Dios es el que está haciendo un trabajo espectacular con toda la parte de rehabilitación cardiopulmonar y de capacitación a otros centros del país. Y a nivel privado, nosotros y cada uno de nosotros como profesionales, yo creo que lo ideal es buscar
buscar información, buscar dónde poder capacitarnos, que el colegio también cree más talleres, charlas, ese tipo de cosas para inclusive cursos en esta parte de rehabilitación cardiopulmonar y que se pueda trabajar así en conjunto. Eso sería lo ideal, eso sería perfecto. A nivel privado, pues sí hay bastantes, hay pocos, de hecho, centros de los que se trabaja así, pero yo creo que poco a poco vamos hacia eso. En otros países se ve mucho más, digamos, se ve la parte de rehabilitación cardiopulmonar como algo fundamental en todos los hospitales y en la parte de prescripción del ejercicio con pacientes pulmonares cardíacos oncológicos. Pero poco a poco yo creo que se ha ido incluyendo. Creo que es algo no tan caro, por así decirlo, no es algo que requiere mucho equipo, no es algo que requiere equipo súper especializado, aparte del CPET, ¿verdad? Que es como el gold estándar en esta área, pero sin embargo uno con una caminata de 6 minutos, con una prueba cardiovascular, con una prueba aeróbica, uno puede prescribir el ejercicio. Lo más importante sería que nosotros como profesionales nos vayamos educando en esa parte. Y sí pasa mucho, digamos que muchas veces inclusive los mismos médicos no conocen la parte de rehabilitación cardiopulmonar, entonces no refieren los pacientes. Pero sí yo creo que importantísimo nosotros como terapeutas, como profesionales, poder educarnos en esa parte. No, y precisamente para eso son estos espacios, ¿verdad? Porque así vemos la importancia de este trabajo precisamente en equipo. Ya para ir cerrando, Alicia, un mensaje para las personas, para los pacientes precisamente, ¿verdad? Que ahora hablábamos del tema de la motivación, ¿verdad? Y que a veces el hecho de tener algún diagnóstico médico, ¿verdad? Como cáncer, un diagnóstico, ¿verdad? De una enfermedad cardíaca o así, ¿verdad? Tal vez eso le da mucha desesperanza a las personas, pero tal vez como llegarle a esas personas que en este momento tal vez se sienten así. Sí, para paciente, lo más importante es que pueden recuperar su calidad de vida. El paciente no está ya, digamos, por así decirlo, fuera de la vida social ni la vida laboral. Se puede recuperar y se puede mejorar inclusive a esa persona como antes de un internamiento o con una enfermedad. No es normal que una enfermedad pulmonar, por ejemplo, una persona asmática esté todos los meses con crisis. No es normal que un paciente cardíaco se sienta mal. Más bien, un paciente cardíaco, pulmonar, con la rehabilitación va a sentirse mejor, va a estar bien, va a estar estable, va a poder conocer de su enfermedad, porque eso es otro punto importante que tal vez no lo mencioné. La educación que se le da al paciente es bastante importante, ¿verdad? Y a nosotros los profesionales, pues sí, que nos eduquemos en eso. Es muy lindo, esta área es muy linda. Es muy linda porque usted ve cómo el paciente se recupera. Usted ve el paciente como de tener muchos años de estar con oxígeno, dejarlo. De paciente de no poder realizar alguna actividad del día a día, como caminar, como ir a donde el vecino o la vecina. Digamos, cosas tan simples de la vida diaria que los puedan hacer como antes. Eso es muy, muy satisfactorio. Y para nosotros como profesionales es lindísimo ver eso. Que también, ¿verdad? Ese rol, y era lo último que le iba a decir, ¿verdad? Ese mensaje a los colegas también suyos, ¿verdad? Porque ahí también hay que jugar como un papel primordial para destacar esa importancia, ¿verdad? De la rehabilitación cardiopulmonar en los pacientes, ¿verdad? Y también, pues tenemos esa lucha, ¿verdad? De poder visibilizar esto como un trabajo integral y no como algo opcional. Sí, definitivamente la mejora del paciente va a ser un trabajo multidisciplinar. Yo como terapeuta respiratorio no lo sé todo. Necesito a alguien, necesito un terapeuta físico, necesito un terapeuta de lenguaje, un terapeuta ocupacional, necesito un doctor, o sea, necesito una nutricionista. Eso se trabaja en conjunto.
Entonces sí es, digamos, también ese mensaje me gustaría darlo. A mí me encanta trabajar en conjunto, ver cómo ese paciente por medio de todos los profesionales alrededor pueda mejorar. Eso es importantísimo, importantísimo, que podamos nosotros como profesionales poder trabajar en conjunto y todos en una misma línea. Por eso, digamos, estos estudios que se hacen en rehabilitación cardiopulmonar lo puede hacer un nutricionista, lo puede hacer un terapeuta físico, un terapeuta ocupacional, lo puede hacer cualquiera. Porque va a ver cómo con su profesión y el ejercicio va a poder ayudar a la persona. Entonces, es muy bonito, en realidad es muy satisfactorio a nivel personal y profesional. Alicia, muchísimas gracias, por venir hasta acá. Sabemos que viene de lejos y vino aquí a cumplir el compromiso de estar. Muchísimas gracias. Esperamos que el espacio de verdad sea de mucho provecho para las personas, ¿verdad? Que entiendan como la importancia y ese rol que tienen los profesionales como ustedes, ¿verdad? Terapeutas respiratorios junto con los otros profesionales de la salud. No, muchísimas gracias de verdad por el espacio. Ojalá haya quedado, aunque sea una píldora ahí, algo chiquitito de aprendizaje, ¿verdad? Y para que todas las personas puedan ver los beneficios de la rehabilitación cardiopulmonar, tanto pacientes como también profesionales. Dar siempre ese paso, ¿verdad? Que eso puede hacer muchísima diferencia. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos también. Les recordamos seguirnos también en las redes sociales como Colegio de Terapeutas de Costa Rica a través de Instagram y a través de la página de Facebook. Hasta la próxima. Esto fue Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima, con otro espacio más para crecer juntos en conocimiento y actualización. Entre Terapeutas.